Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton y estamos ante un vídeo que puede considerarse un poco guía sobre cuándo, dónde y cómo comprar y encontrar las mejores ofertas para este Black Friday. Voy a intentar cubrir dos páginas internacionales, como son la de Lego primero y luego la de Amazon, porque si bien es cierto que hay muchas ofertas y muy buenas ahora mismo, ya incluso en sitios como Carrefour, El Corte Inglés o Mirabia, puede que en Latinoamérica, de donde sois muchos, estos sitios no existan o no vendan Lego, no vendan los mismos Legos y no tengan las mismas ofertas. Entonces con las tiendas locales pues no os puedo ayudar mucho, pero con estas dos que son más internacionales sí que vamos a recibir ofertas bastante similares desde luego pues en todo el mundo. Antes de continuar también quería daros muchísimas las gracias, ya que ayer llegamos a los 3000 suscriptores y estoy súper contento. No pensaba que íbamos a llegar tan rápido. En mis objetivos entre comillas o idea era llegar a final de año, hemos llegado un mes y medio antes, o sea que estamos creciendo súper bien y quiero también proponeros unas cositas para el canal al haber llegado a esta cifra, así que estad atentos ya que os avisaré por las publicaciones de la comunidad y en siguientes vídeos de cambios que creo que son muy interesantes para el canal. Durante este mes voy a intentar estar muy atento a estas ofertas para ponerlas en la feed de la comunidad y poner esas ofertas más chulas que encuentre, pero quiero recordaros que en la descripción tenéis enlaces de afiliado para Lego y Amazon, que si los utilizáis estos enlaces al comprar ayudaríais mucho al canal financiando proyectos como los mocks para comprar piezas. Así que este mes va a tocar estar atentos a ver qué subo en la feed y me voy a poner como propósito subir más cosas a la feed, que me parece una herramienta muy interesante que me da YouTube. Voy a empezar con Lego por lo tanto, ya que sí parece tener un calendario más estructurado y ayer fui a una tienda oficial y también os puedo contar un poquito lo que me contaron y qué van a hacer ahí. Tenemos que tener en cuenta que no solo vamos a tener ofertas o puntos VIP, ya sean dobles o incluso triples en algunos sets, sino que también los regalos promocionales que vamos a tener estos fines de semana, que me parece a mí que es lo más interesante de comprar el Lego, ya que os los podéis quedar o vender para recuperar y conseguir un ahorro mayor todavía, y estas cosas son exclusivas de la página o de las tiendas de Lego. Y es que la primera fecha que tenemos que apuntar en el calendario es el fin de semana del 18 y 19 de noviembre, llamado el fin de semana de Insiders o conocido antes como VIP, y el primer set que conseguiríamos sería el 40602, el mercado navideño, que supuestamente se conseguirá con unos gastos de en torno a unos 150 euros. Me parece una barrera bastante elevada en mi opinión, pero bueno, los rangos no están confirmados al 100%, o sea que esto puede cambiar. Los sets sí que sabemos cuáles van a ser, incluso tenemos ya imágenes que os estaré poniendo por pantalla, pero los rangos pueden cambiar. La segunda promo y la más interesante va a ser el 40601 Magistos Magical Workshop, que tendrá un rango de 250 euros supuestamente, pero sí que me parece una promo muy buena, que perfectamente podría ser un set para los amantes de Lego Castle que podrían hacer por separado. Deberíamos también tener una pequeña polybag, no sé si llegará a España, que es este tren navideño por compras superiores a 40 euros. Aparte de estos incentivos, porque de por sí no creo que te hagan meterte en la página de Lego a comprar, ya que a mí tampoco lo hacen, lo que vamos a conseguir son puntos dobles VIP o Insiders. Por lo tanto, si nos gastamos 250 euros de confirmarse estos rangos, conseguiríamos 25 euros en puntos más las dos promos, que seguramente se puedan vender por unos 40 euros más o menos sencillamente ambas, consiguiendo entre unos 60 y 70 euros de ahorro entre los puntos y entre vender las promos, o si queréis pues os quedáis con las promos, que es lo que yo suelo hacer, y pues eso que os lleváis. Además, y aquí estaría el verdadero chollo, es que ciertos sets van a estar con descuentos del 20% desde el 18 hasta el 27 de noviembre, por lo que si alguno os gustase tendríais el 20% más los puntos dobles y la posibilidad de acumular para estas promos. Hay listas en internet, pero la verdad es que esto suele cambiar mucho entre países y no quiero deciros que se va a rebajar un set y que luego no lo haga y que se rebaje otro, pero es probable que sets que van a ser retirados este año entren en los descuentos, ya que es una práctica habitual que suele utilizar Lego para pues deshacerse del stock y retirarlos de una manera tranquila. También en el mismo periodo puede que haya sets con puntos por 4 y por 3 VIP, pero recordad que si vais a hacer cualquiera de estas compras es mejor hacerlas el fin de semana y no un martes. ¿Por qué lo digo? O en el siguiente fin de semana, del que ahora hablaremos, porque es aquí solo los fines de semana donde vamos a poder conseguir las promos, que como digo para mí es lo más interesante de comprar el Lego. Y luego lo que sería el propio Black Friday, va a ir desde el 24 hasta el 27 de noviembre el Lego, incluyendo el Cyber Monday. En las promos el único cambio que veríamos es esta polybag del muñeco de nieve por la del tren, y solo el viernes sería, no estaría para el fin de semana, y el de Magisto y el mercado navideño estarían desde el 24 hasta el 26. Creo que tampoco van a incluir el Cyber Monday. Para aquellos que tengáis una tienda de Lego y seáis socios, pasarse por la tienda de Lego podría merecer bastante la pena, o eso me han dicho a mí desde la tienda, ya que me comentaron que van a hacer también ofertas como en la página el fin de semana del 18, que serán distintas a las que tengamos en el Black Friday por supuesto, pero como digo, no esperéis al último fin de semana porque puede resultar bastante arriesgado si es que estáis buscando un set que se va a retirar y que luego pues no tenga
tengamos esta oferta. Si no es un set que se va a retirar, yo me la jugaría, pero yo que quiero el Razor Crest y el AT-AT, que ahora diré, pues no me la voy a jugar y seguramente lo pille el primer fin de semana. Ahora vamos con Amazon, que sí que esperaría ofertas también un poquito más locas, porque el Lego no se suelen volver muy locos, y ojalá veamos algún que otro 30%, pero también no esperéis al Black Friday para ello. Ya están anunciando su Black Week, que va a ir desde el 17 de noviembre hasta el 27, por lo tanto tendríamos aquí 10 días de ofertas, que desde el primer día yo creo que sí que va a haber ofertas en Lego. Ahora mismo ya tenéis ofertas como el 27% de descuento en el diorama de la Sala del Trono del Emperador, o sea que estos días va a tocar estar muy atentos a posibles chollos, como he dicho, que ronden entre el 20 y 30% de descuento. Este chollo ya os lo puse esta mañana en la feed de las publicaciones con el enlace de referido que os comentaba. También, como he comentado al principio, hay tiendas locales que tendrán descuentos muy buenos. Me estoy pensando si comprar el Sancto Sanctorum en el Corte Inglés, porque ahora mismo hay un 25% acumulable para juguetes en el futuro del valor, pero es que además tiene un 20% de descuento, por lo tanto estaríamos hablando de un 45%, y tengo un colega que trabaja en el Corte Inglés, o sea que me harían el 15% extra. Y es que hace 2 días también compré el Interceptor versus el Fangfighter por 48 euros. Estaba a 69 euros, te daban un 30% en compras, que eran 21 euros, por lo tanto se queda en 48, un 52% de descuento. Si preguntáis mi opinión y qué voy a hacer, sinceramente chequear estas páginas bastante, porque podemos ahorrar muchísimo dinero. También chequear la feed, porque pondré ahí ofertas interesantes. Y si pudiese comprar el Sancto Sanctorum por ese precio, que vale 250 euros de precio de retail, y le añado la compra del Fangfighter que ya he hecho, es que me habrían costado ambos 174 y todavía tendría 75 euros de margen por esos 250 euros que vale el Sancto Sanctorum original. O sea que sí que podéis ahorrar muchísimo en estas fechas, y por el precio de un set grande, a lo mejor comprar 3 sets grandes, incluido el mismo set. Como quiero 2 sets que se retiran y he dicho y son caros y exclusivos de Amazon y de Lego, que esto suele ser más complicado encontrar ofertas, como son el Razor Crest y el AT-AT, si no veo el día 17 unas buenas ofertas en Amazon, el día 18, el mismo día 18 por la noche o por la mañana, si es que voy a la tienda de Lego y los tienen ahí, pues compraré. Tendré que decidir, los compraré en esta semana Insiders, porque en los sets que se retiran me parece arriesgado esperar para el último fin de semana, que ya se agoten y que luego en reventa sean caros. Sí que puede que se agoten ahora y que en diciembre vuelvan a sacar sets, pero con los sets que se retiran siempre digo que eso es muy arriesgado, puede que no lo saquen y que luego tengamos que pagar estos precios de reventa, como digo, caros. Espero que os haya gustado este vídeo, un poco distinto, hablando de dónde podemos comprar estas semanas y qué es lo que yo voy a hacer, que siempre me parece interesante compartir mis compras y trucos para que también podáis ahorrar dinero como lo hago yo siempre. Recordaros, por lo tanto, como al principio, que tengo enlaces de afiliado a ambas páginas y que si compráis por ahí y recibo algo, lo utilizaría para financiar proyectos del canal como los mocks. Y también, como siempre, muchas gracias por aguantar hasta el final, sois unos cracks. Nos vemos si queréis, por lo tanto, en el siguiente vídeo. Volver a daros las gracias al final a los que llegáis hasta aquí, como he dicho arriba que sois unos cracks, pues volver a daros las gracias por los 3000 suscriptores. Hemos llegado a una cifra muy grande para mí, muchísimo más rápido de lo que pensaba. Llevamos apenas un año y unos meses y estoy súper agradecido por poder compartir mi pasión, que son los Lego, con vosotros, ya sea en vídeos de descuentos, en vídeos de rumores, en vídeos de mocks y todas estas cosas variadas que intento traer al canal, pero que reflejan mi pasión por Lego. Pues gracias a vosotros puedo dedicar mi tiempo libre a hacer estas cosas que me encantan y así pues pasar el tiempo libre que tengo, básicamente. Así que, como siempre digo y acabo de decir, si queréis nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.